Mamá celosa cambió mis flores de boda para provocar mis alergias, luego intentó seducir a mi prometido mientras yo estaba hospitalizada, así que corté el contacto con mis padres. Tengo 23 años, y he estado con mi esposo de 29 años, durante 3 años. Se suponía que nos casaríamos hace unos días, pero no sucedió como quería porque mi mamá psicótica hizo una verdadera locura que terminó enviándome al hospital con una reacción alérgica grave. Ella cambió mi arreglo floral de solo orquídeas y peonías por un montón de margaritas, dalias e iris. Tengo una alergia severa al polen y también asma, así que estar cerca de flores pesadas de polen es realmente malo para mí. Todas las flores mencionadas son así y el lugar de la boda estaba lleno de esas flores, lo que me volvió loca y desencadenó un ataque de asma tan grave que tuve que ir a urgencias, todo gracias a mi mamá. Para darles contexto, mi madre de 44 años, y yo no nos llevamos bien, como pueden haber concluido. Cuando crecí, mis padres vivían separados por un tiempo y me acostumbré a eso. Tuvieron muchas diferencias en ese entonces, así que se separaron cuando yo tenía 7 años, pero volvieron a estar juntos cuando tenía unos 15 años. Mis padres nunca se divorciaron y seguían casados en papel, pero vivían separados y llevaban vidas separadas. Visitaba a mi madre cada 2 fines de semana, pero ella nunca tenía tiempo para mí y terminaba pasando la mayor parte del tiempo sola en mi habitación en su casa. Esa era mi relación con mi mamá, y estaba tensa en el mejor de los casos, pero estábamos en términos aceptables. Ella veía a otros hombres cuando estaba separada de mi papá, pero no sé si esos tipos sabían sobre su matrimonio de antemano y nunca pregunté. En cuanto a mi papá, él nunca trajo a casa a ninguna mujer, y aunque viera a otras mujeres, nunca lo supe. Ellos se mantuvieron en buenos términos incluso mientras estaban separados, ya que se separaron de mutuo acuerdo y coparentaron lo mejor que pudieron, o al menos mi papá lo intentó. Mi madre no estaba muy interesada en ser madre, estoy por encima de eso y no intenté reconectar con ella o arreglar nuestra relación después de irme a la universidad porque estaba muy ocupada. En la universidad fue donde conocí a mi esposo. No, él no era estudiante allí, sino que me hice amiga de su hermana durante la universidad. Un año tuve que quedarme durante el Día de Acción de Gracias porque no pude volar a casa debido a una tormenta de nieve. Mi amiga vivía cerca, así que decidió invitarme a su casa para la cena de Acción de Gracias, y ahí fue donde conocí a mi esposo por primera vez. Tenía 19 años en ese momento y él 25, así que pensé que la diferencia de edad era un poco extraña, y supongo que él también, pero ninguno de los dos hizo nada al respecto. Nos hicimos amigos y mantuvimos el contacto. Hablábamos casi todos los días durante un par de meses e incluso salimos algunas veces después de eso. No había forma de negar que teníamos algo, pero él era muy tímido y no me pidió salir, así que decidí pedirle salir yo misma. Fue muy dulce y terminó diciendo que sí, y empezamos a salir. Después de graduarme, me mudé con él unos 6 meses después. Decidimos que era hora de contarle a nuestras familias sobre nosotros. Ya conocía a su familia y parecían gustarles, pero dudaba en presentarlo a la mía. Estaba bien con mi papá, pero no quería presentarlo a mi mamá porque tenía un presentimiento de que algo saldría mal si lo hacía. Ni siquiera sabía por qué en ese entonces, pero tenía razón, terminé llevándolo a casa para conocer a mis padres durante las vacaciones. En ese momento, creí que todo había salido bien. No noté que mi madre había estado muy callada durante todo el tiempo y había evitado activamente mirarnos. Estaba contenta de que no estuviera diciendo cosas raras sobre mí o haciendo comentarios sarcásticos como suele hacer. Solo conoció a mi familia un par de veces después de eso y no noté nada raro en ese momento, así que no tenía idea de lo que mi madre estaba pensando. Entonces, hace 7 meses, mi esposo me propuso matrimonio y dije que sí. Mis padres volaron aquí para asistir a la boda hace 4 semanas como sorpresa. Estaba feliz de que mi papá estuviera aquí, pero no muy emocionada de que mi mamá también estuviera porque todo lo que hacía era criticar mis elecciones e intentar hundirme. Quería enviarla a casa sin razón, pero no lo hice porque entonces mi papá se iría con ella y no quería eso. Si no, mi día de boda sería muy triste para mí. Mi papá no estaba exactamente al tanto de la Guerra Fría entre mi madre y yo, y no quería contárselo porque eso solo conduciría a un montón de drama innecesario. Él querría que confrontara el problema y tratara de solucionarlo, lo cual realmente no quería hacer. Puse mi mejor cara solo por mi papá y, en retrospectiva, probablemente no debería haberlo hecho por mi propio bien y el de mi papá. Había finalizado mi florista y los arreglos florales y decoraciones para la boda hace unos 2 meses y, casualmente, mi madre se enteró de una lista que había dejado en mi escritorio de que ella era amiga de mi florista. Había estado visitando a mi esposo y a mí,
lo cual han estado haciendo a menudo desde que ella y mi papá vinieron, pero no pensé mucho en ello. Simplemente supuse que estaban visitándonos casi todos los días antes de la boda porque había estado viviendo lejos de casa durante mucho tiempo y supongo que mi papá solo quería verme más a menudo. No descubrí que en realidad era idea de mi madre hasta ayer, cuando finalmente le conté a mi papá sobre mis problemas con mi madre. Finalmente, es el día de la boda, hace 3 días. Se suponía que iba a casarme, pero como ya dije, terminé en el hospital porque mi madre había cambiado las flores hipoalergénicas que había elegido para mi boda por un montón de flores cargadas de polen. Eso desencadenó mi asma y terminé en el hospital por el día, lo que obviamente significaba que tenía que retrasar la boda. No eran solo un par de flores, sino que todo el lugar estaba lleno de ellas, lo cual hizo que fuera increíblemente difícil para mí incluso respirar allí. Mi esposo y yo habíamos visitado el lugar por la mañana para ver cómo iban las decoraciones antes de ir a nuestras habitaciones en el hotel para vestirnos. Todavía estaban decorando el lugar, pero ya habían hecho el arco floral y colocado las flores, y me di cuenta instantáneamente de que estas no eran las que había aprobado. Tan pronto como entré, comencé a estornudar y a toser como loca y, desafortunadamente, olvidé mi inhalador en el coche, así que solo empeoró para cuando mi esposo llegó con él y tuve que ser llevada al hospital porque mis pulmones literalmente sentían que se cerraban sobre sí mismos. Solo tenía 1 hora de sobra y el médico dijo que estaría bien, pero que no podía volver al lugar hasta que se hubieran eliminado adecuadamente todas las flores y rastros de polen, lo cual definitivamente tomaría un tiempo. No teníamos tiempo que perder, ya que ya íbamos bastante tarde y realmente no quería hacer esperar a mis invitados. Así que envié a mi esposo de vuelta para lidiar con eso mientras yo me quedaba en el hospital esperando a que mis pulmones se sintieran normales. Me conduje al hotel para poder sentarme en mi habitación con mis damas de honor y al menos maquillarme porque ya llegaba 1 hora tarde a la boda. Me di cuenta en el camino de que no había noticias de mi esposo desde que se fue, así que traté de llamarlo, pero no respondió, y tampoco lo hizo mi familia. Fue solo mientras me maquillaban que recibí una llamada de mi suegra diciéndome que fuera a una habitación inmediatamente, diciendo que había una emergencia familiar que necesitaba resolver urgentemente. Corrí a una habitación y encontré a mi esposo, mi papá, mi madre y mi suegra sentados en la habitación. Todos, excepto mi mamá, parecían muy perturbados, pero ella parecía bastante bien allí. Mi suegra me dijo que mientras estaba en el hospital, mi madre había apartado a mi esposo en el lugar mientras todos intentaban acelerar el proceso de limpieza del lugar para deshacerse del polen y trató de seducirlo. Por un segundo, no podía creer lo que mi suegra me estaba diciendo y miré a mi esposo en busca de confirmación. Cuando él asintió, me di cuenta de que esto no era solo una broma masiva y todos estaban realmente serios al respecto. Mi suegra continuó hablando y me dijo que lo había atrapado en el acto y en realidad había escuchado a mi madre hablando con mi esposo. Todavía me da escalofríos pensar en eso y es realmente difícil incluso escribirlo para que todos lo sepan, pero sé que tengo que decirlo ahora. Mi madre le había dicho a mi esposo que siempre había sentido la tensión entre ellos y que ahora que yo estaba fuera de escena, podían estar juntos de verdad en lugar de reprimir sus sentimientos. Mi esposo intentó alejarse, obviamente, pero mi madre insistió en que sabía que tenían algo y no quería desperdiciar el potencial de lo que podría haber sido. Afortunadamente, mi suegra estaba allí y confrontó a mi madre y la apartó de su hijo. Eso terminó en una discusión desagradable entre mi madre y mi suegra en el lugar. Duró un rato, por lo que nadie había respondido a mis llamadas. Mi esposo finalmente tuvo el sentido común de sugerir que todos fueran llevados al hotel en lugar de crear una escena en público frente a todo el personal del lugar, lo cual hicieron, y ahora estaban allí para preguntarme qué quería hacer respecto a esta situación, ya que era nuestra boda. No pensé 2 veces antes de decirle a mi madre que se levantara, empacara sus maletas y se fuera de inmediato. Mi madre tampoco discutió y ni siquiera miró a mi papá para pedirle que se fuera con ella, lo cual fue sorprendente porque literalmente acababa de intentar engañarlo con el prometido de su hija en su día de boda. También me di cuenta de que ella debía haber hablado con mi florista y cambiado el pedido para mi boda, y la florista debió hacerlo porque eran amigas. Cuando hablé con la vendedora, me dijo que había recibido una llamada mía unas semanas antes con una solicitud de cambio de pedido y una discusión adecuada sobre lo que quería, por lo cual lo había hecho. Supongo que mi madre debió haber tomado mi teléfono e hizo la llamada mientras yo no estaba en la habitación porque tengo la tendencia a olvidar las cosas. Mi voz es similar a la de ella, mucha gente se confunde por teléfono, incluyendo mi papá. De todos modos, mi madre se fue y, aunque fue una mañana realmente tensa y horrible, mi esposo y yo terminamos casándonos. La ceremonia comenzó 1 hora más tarde de lo previsto y fue algo embarazoso,
pero aún así fue hermosa, aunque no había absolutamente ninguna flor allí. Mi esposo había duplicado los globos en el último momento y lo hizo más animado, lo cual fue un movimiento genial de su parte. Eso fue hace un par de días y no abordé el asunto de mi madre por un tiempo porque, como recién casada, solo quería disfrutar de los primeros días de mi matrimonio en lugar de dejar que la locura de mi madre lo arruinara para mí. Pero ayer, mi papá finalmente vino y hablamos sobre lo que pasó. No habíamos hablado mucho después de que mi madre se fue y no tuve suficiente tiempo para hablar con él en la boda, aunque él me acompañó por el pasillo. Se quedó en el hotel, pero se supone que se va hoy, por lo que me visitó ayer por la tarde. La noche fue incómoda, pero me dijo que no había hablado con mi madre desde que se fue y realmente no sabía qué esperar. Le conté todos los problemas que tenía con ella y se mostró realmente sorprendido porque nunca se había dado cuenta de nada. No fue sorprendente porque mi papá siempre había sido un poco ajeno cuando se trataba de captar señales sociales y cosas así que lo perdoné por nunca notar la tensión entre mi madre y yo. Sin embargo, le dije que había soportado suficiente de ella solo por su bien y que ahora no estaba dispuesta a hacerlo más. Sabía que él la amaba, pero no iba a sentarme fingiendo que estaba bien con eso más. Ya había demostrado que no merecía estar con nadie, y mucho menos con mi papá. Así que le di un ultimátum y le dije que podía divorciarse de mi madre y nunca volver a verla, o si no, yo sería la que cortaría todo contacto con él. Parecía un poco conmocionado porque claramente no esperaba que tomara esta postura, pero no podía soportar a mi madre y no creo que nadie en mi lugar hubiera hecho las cosas de manera diferente. Ella me envió al hospital el día de mi boda solo para poder hacer un movimiento sobre mi esposo. Quiero decir, si eso no es verdaderamente psicótico, entonces no sé qué lo es. Mi papá dijo que necesitaba regresar al hotel y hacer las maletas para su vuelo cuando le di el ultimátum y no me dio una respuesta adecuada en ese momento, y no ha hablado conmigo desde entonces. Mi esposo y su familia no creen que haya hecho nada mal porque lo que hizo mi mamá estaba completamente fuera de lugar, era repugnante y repulsivo. Para que mi papá incluso considerara quedarse con ella después de que intentara engañarlo con su yerno, era simplemente una locura. Pero tampoco quiero perder a mi papá porque él había sido mi apoyo mientras crecía y literalmente es la única familia que tengo. Así que será realmente malo para mí si él elige cortarme y quedarse con mi mamá. No sé si lo que hice estuvo bien y no sé si era mi lugar exigirle a mi papá que dejara a mi madre porque es su vida, después de todo. Podría simplemente mantenerme en contacto con él y no con mi madre, pero no puedo imaginar que eso funcione. Siento que estoy siendo demasiado dura con él porque él también acaba de pasar por algo tan malo como yo, ya que era su esposa y la madre de su hija quien intentó engañarlo. Así que no lo tiene más fácil que yo. Estoy dividida entre perdonar a mi papá y darle un ultimátum y pedirle que elija entre divorciarse de mi madre o seguir en contacto conmigo. Actualización 1. Hola, hablé con mi papá después de casi una semana y bueno, todavía está indeciso. Leí los comentarios en mi publicación y me di cuenta de que la mayoría de ustedes creen que debería cortar lazos con mi papá también y no esperar a que deje a mi mamá. Por mucho que me encantaría hacer eso porque sería mucho más fácil que enfrentar esta montaña rusa emocional, no puedo porque amo a mi papá. Como dije antes, quiero ponerme en primer lugar y dejar de hablar con él, pero mi vida se sentiría vacía sin él. Prácticamente ya no tengo una madre porque la que tengo, bueno, es mejor no tener una que tenerla a ella como madre. Mi papá y yo hemos sido cercanos desde que era niña, así que será muy difícil para mí cortarlo y fingir estar bien con eso. Desearía ser tan fuerte como todos en la sección de comentarios, pero realmente no lo soy y cosas como estas son más fáciles de decir que de hacer. La verdad es que también había una sección particular de personas que creían que mi esposo ya me había engañado con mi madre debido a lo cómoda que parecía mientras lo seducía y pensaban que él no correspondió solo porque sabía que su madre estaba cerca. Bueno, por encantadora que sea esa teoría, no creo que sea cierta en absoluto. Mi esposo y yo somos muy serios el uno con el otro y estamos muy enamorados, así que para el pensar en otra mujer, y mucho menos en mi madre, es simplemente muy improbable. Sé que parezco estar exagerando o alardeando, pero es solo un hecho. Mi esposo es muy leal a mí y no aprecio la insinuación de que podría haberme engañado, especialmente con mi propia madre. Es simplemente repugnante, y para aquellos que preguntan por qué no llamé a la policía cuando mi madre provocó mis alergias a propósito, la razón es que era mi día de boda y la policía en una boda es lo último que se desea. Ya estaba llegando tarde y no quería ese drama y complicaciones adicionales, así que le dije que se fuera.
Ella vive en otro estado, así que es muy improbable que pueda hacer algo para ponerme en peligro después de esto, y si lo hace, definitivamente llamaré a la policía porque entonces no me preocuparé por mis invitados ni por las 1000 tareas que tengo que hacer antes y después de mis ceremonias. Así que sí, en resumen, la razón por la que no llamé a la policía fue porque era mi día de boda. Esa también fue la razón por la que dejé que mi florista se saliera con la suya porque el error en realidad no fue culpa suya. No podía distinguir entre la voz de mi madre y la mía, lo cual fue un error honesto, y después de eso, incluso me envió un mensaje para confirmar mi pedido, pero nunca lo abrí. Ella tampoco me preguntó de nuevo porque estaba ocupada con muchos pedidos, ya que manejaba muchas bodas en una semana. Como dije, soy muy olvidadiza y supongo que eso fue culpa mía. Ella me dio una tarifa con descuento, sin embargo. En cuanto a mi papá, no sé qué decir. Quiero decir, dijo que todavía está pensando en qué hacer respecto a la situación con mi madre. Dijo que ella le pidió disculpas y dijo que solo se dejó llevar un poco. No sé cómo eso es una defensa adecuada para nada, pero bueno. Eso ni siquiera es mi preocupación. No me importan sus excusas, pero aparentemente a mi papá sí. Me dijo que han vuelto a vivir por separado y ha estado contemplando qué hacer a continuación. No entiendo qué exactamente está contemplando porque creo que hay una solución muy clara y obvia para este problema, un divorcio. Esa mujer trató de engañarlo, por el amor de Dios. No voy a decirle qué hacer, debe ser su decisión, pero lo que sea que elija hacer, tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y si elige quedarse con mi mamá después de lo que ella me hizo, entonces tendrá que perderme, eso es seguro. Actualización 2. Entiendo, leí los comentarios y entiendo que puedo aplicar la misma lógica que usé para defender mi decisión de no cortar lazos con mi papá a la situación en la que él está. Entiendo la ironía y me sorprende haberla pasado por alto la primera vez. Supongo que he estado demasiado emocional y por eso ni siquiera me di cuenta de que estaba haciendo exactamente lo mismo que criticaba a mi papá por hacer, defenderlo y continuar tolerando su comportamiento retorcido, pero negándome a cortarlo. Ahora sé que no hay mucho que hacer, sino simplemente dejarlo ir. No puedo seguir pensando emocionalmente y dejar que mi corazón dirija el espectáculo si quiero paz mental. Incluso mi esposo está de acuerdo en que necesito dejar ir a mi familia porque la forma en que han estado actuando no es más que una locura. Mi mamá está loca y mi papá no es menos porque está eligiendo soportar esa locura voluntariamente. Todavía no ha podido tomar una decisión sobre lo que va a hacer y han pasado más de 2 semanas. Creo que le he dado suficiente tiempo para pensar en su decisión y si todavía no ha podido llegar a una conclusión, entonces tengo mi respuesta. Si no tiene la fuerza de voluntad suficiente para dejar ir a mi mamá ahora, dudo que alguna vez lo haga. Pero sé que tengo que cortarlo por mi propio bien y voy a hacer eso ahora. Actualización 3. Lo hice. Llamé a mi papá y le dije que no podía tenerlo como parte de mi vida más, por mi propio bien. Se sorprendió cuando dije eso e intentó decirme que aún no había llegado a una conclusión sobre lo que quería hacer respecto a la situación con mi mamá, pero le dije que el hecho de que me estuviera retrasando tanto tiempo significaba que todavía estaba dispuesto a darle una oportunidad y simplemente no podía aceptar eso. Sabía todo lo que mi madre había hecho y, a pesar de eso, se inclinaba hacia elegirla. Si no fuera por mi ultimátum, probablemente ya se habría reconciliado con ella y no tuvo respuesta a eso porque sabía que era verdad. Fue muy difícil para mí decirlo, pero le dije que sus padres, ambos, me habían decepcionado. Mi madre había hecho algo imperdonable y él no era mejor por dejar que se saliera con la suya sin casi ninguna consecuencia. Podía decir que tenía muchas cosas que quería decir, pero solo dijo que seguiría esperando un mensaje o una llamada mía cuando estuviera lista para perdonarlo, lo que significaba que definitivamente volvía con mi mamá. Dijo que lamentaba lo que me habían hecho pasar y esperaba que pudiera perdonarlo algún día. Luego desconectó la llamada. Fue desgarrador y todavía no lo supero, pero mi esposo está siendo realmente genial, así que supongo que lo aceptaré pronto. Ojalá hubiera llamado a la policía a mi madre ese día y le hubiera enseñado una lección, pero no lo hice solo para evitar el drama. No voy a decir que lo lamento, pero definitivamente seguiré rezando para que algo terrible le pase a esa mujer. Ella merece lo peor porque es lo peor. Mi esposo y yo debemos irnos de luna de miel en un par de días y estoy un poco triste ahora, pero espero que el viaje me ayude a distraerme de las cosas.